Hola, el día de hoy vamos a ver un ejemplo de cómo calcular el área el área bajo una función utilizando el método de Riemann, no utilizando las sumas de Riemann. Recordemos que lo que hace Riemann es calcular o aproximar el área de bajo una función. Si nosotros tenemos una función, f de x. El método o Riemann lo que hace es calcular el área. Vamos a calcular el área en un intervalo a b, ¿no? Entonces calcula el área bajo esta función en ese intervalo, aproximándola mediante área de rectángulos, ¿no? Cada rectángulo va a tener un ancho delta x y una altura f de x. Ajá. Entonces nosotros recordemos que el área aproximada para un cierto número de rectángulos va a estar dada por la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de qué, de f de x y multiplicado por delta x. Ajá. Recordemos, delta x está dado como b menos a entre n. Ajá. Es importante también tener en cuenta que x y las coordenadas respecto al origen van a estar dadas por a más y veces delta x. Entonces para poder calcular el área respecto o utilizando n rectángulos, tendríamos que poder calcular. Lo que necesitamos es cuánto vale delta x y cuánto vale f de x y. Pero para calcular f de x y, pues necesitamos primero calcular cuánto vale x y. Entonces estas serían las fórmulas que nosotros vamos a estar utilizando en todos este tipo de problemas, ¿no? Okay. Para n, para dos números de rectángulos, es decir, n es igual a 2. Aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Pues lo que tendríamos que resolver es primero, ¿cuánto valdría delta x? Delta x es igual a b menos a entre el número de rectángulos que estamos ocupando. ¿Cuánto vale b? En este caso vale 4, es el intervalo que nos pide. A es igual a 0, b es igual a 4. Entonces 4 menos 0 dividido entre 2. Esto es igual a 4 entre 2 igual a 2. Ahora, ¿qué otra cosa necesitamos calcular? Como les dije, las coordenadas x y, ¿no? X y va a ser igual a más y veces delta x. Ajá. ¿Cuánto vale a? Vale 0 más y veces delta x. Delta x en nuestro caso vale 2, que esto es igual a 2 y. Ajá. Ahora, nosotros tenemos f de x es igual a 3x más 1. Entonces, f de x y va a ser 3x y más 1. Pero x y, ¿cuánto vale? Sabemos que x y vale 2y. Por lo tanto, f de x y va a ser igual a 3, donde veamos x y ponemos 2y más 1. Esto es igual a 6y más 1. Entonces ponemos f de x y, ¿cuánto valía? 6y más 1. Ok, con esto entonces yo ya puedo calcular utilizando la fórmula
podemos calcular el área para dos rectángulos. Entonces el área para n igual a 2, utilizando dos rectángulos, va a ser igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta 2 de f de x y multiplicado por delta x. Esto es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta 2 de ¿cuánto vale f de x y? Quedamos que a 6i más 1 multiplicado por delta x. Delta x nosotros ya lo calculamos, vale 2, ¿no? Multiplicado por 2. Entonces nosotros tendríamos que resolver esto, ¿no? ¿Cuánto sería? Esto sería, recordamos, una constante puede salir de la sumatoria por propiedades de la sumatoria. Esto sería 2 veces la sumatoria desde i igual a 1 hasta 2 de 6i más 1. Ok, otra propiedad de la sumatoria pues es la propiedad distributiva, ¿no? Es decir, i igual, esto sería la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de 6i más la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de ¿qué? De este término que tenemos acá. ¿Okay? Esto es igual a 2 veces lo mismo, esta es una constante, no depende de ahí, puede salir de la sumatoria. Entonces esto es 6 veces la sumatoria desde i igual a 1 hasta, en este caso tenemos que n es igual a 2, ¿no? N igual a 2, n igual a 2 y n igual a 2 hasta 2 de i más la sumatoria de desde i igual a 1 hasta 2 de 1. Ok, entonces hacemos las operaciones. 6, recordemos que la sumatoria ponemos por aquí, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i es un número bastante conocido, que es n por n más 1 entre 2. Entonces en este caso, para nuestra sumatoria n vale 2, entonces solamente sustituimos 2 por 2 más 1 entre 2 más, es una constante. Recordemos otra propiedad de la suma, es, tenemos la suma de una constante desde i igual a 1 hasta n, esto es n por n veces la constante. Entonces esta sumatoria solamente quedaría 2 por la constante, que en este caso es 1. Esto es igual a 2 veces multiplicado por 6 por este se va con este, queda nada más multiplicado por 3 más 2. Esto es igual a 2 multiplicado por 3 son 18, 18 más 2 son 20, 2 multiplicado por 20, que va a ser igual a 40. Es decir, el área utilizando dos rectángulos, la aproximación, recordemos que cuando estamos utilizando cierto número de rectángulos estamos aproximando, entonces la aproximación utilizando dos rectángulos a esa área sería 40 unidades cuadradas. Ok, entonces ahora para n, para 4 rectángulos quedaría n utilizando n igual a 4,
Entonces tendremos que hacer lo mismo. ¿Cuánto vale delta x? Cada rectángulo, si utilizamos 4 rectángulos, sería b menos a entre n. En este caso b cuánto vale, b vale 4, a vale 0, y ahora nos están pidiendo utilizar 4 rectángulos, por lo tanto delta x es igual a 1. Entonces xy es 0 más y veces delta x. Esto es y veces, ¿cuánto vale delta x? Vale 1, entonces igual a y. Ahora f de x es igual a 3x más 1. Entonces f de xy va a ser igual a 3xy más 1. Pero sabemos cuánto vale xy, ¿no? Donde veamos xy simplemente le ponemos el valor de y. Entonces f de xy simplemente va a ser 3 veces y más 1, o 3y más 1, ¿no? Ok, entonces ahora sí podemos calcular el área. El área para n igual a 4, para 4 rectángulos va a ser igual a la sumatoria desde y igual a 1 hasta ¿cuánto? Hasta 4 de f de xy multiplicado por delta x. Esto es igual a la sumatoria de x igual a 1, desde y igual a 1 hasta n de f de xy. ¿Cuánto vale f de xy? Aquí lo tenemos, vale 3y más 1, ¿no? Entonces ponemos 3y más 1 multiplicado por delta x. Delta x encontramos que valía una unidad, ¿no? Multiplicado por 1. Entonces igual a la sumatoria desde y igual a 1 hasta n, que en este caso n va a valer 4, de 3y más 1. Entonces esto es igual a la sumatoria desde y igual a 1 hasta 4 de 3y más la sumatoria de y igual a 1 hasta 4 de 1. Estos son por las propiedades de las sumatorias. Ahora, esta sumatoria, en este caso el 3 es una constante, no depende de y, por lo tanto puede salir de la sumatoria y queda 3 veces la sumatoria desde y igual a 1 hasta 4 de y más, recordemos entonces, la sumatoria de una constante de igual hasta n, pues simplemente es n veces la constante. Entonces en este caso n vale 4 y la constante es 1. Entonces igual a 3 veces la sumatoria desde y igual a 1 hasta 4 de y más 4. Ahora, esta sumatoria, nosotros sabemos que la sumatoria desde y igual a 1 hasta n de y es igual a n más 1 sobre 2. Entonces este valor de esta sumatoria pues simplemente es, en este caso n vale 4, es 4 por 4 más 1 sobre 2, y hay que sumarle el valor de 4, este 4. Pues igual a, pues igual a 3 multiplicado por 4 entre 2 es 2, bueno, es 4 por 5 entre 2. Entonces es 2, este 4 con este 2 queda 2 multiplicado por 5, ¿no? Más 4, esto es igual a 2 por 5 son 10, multiplicado por 3 son 30, son 34
4. Por lo tanto, el área, si utilizamos o lo aproximamos a partir de 4 rectángulos, va a ser de 34 unidades cuadradas. Ok, ahora si yo quisiera calcular para n rectángulos, para cualquier número, vamos a calcular cuál sería el área. Entonces lo primero que tenemos que hacer es encontrar cuánto vale delta x. Delta x va a ser b menos a entre n. B vale 4, a vale 0, y ahora tengo cualquier número n de rectángulos. Entonces delta x vale 4 entre n. Ok. Ahora tendríamos que calcular xy. Xy va a valer valor de a, que vale 0, más y veces delta x. El delta x vale 4 entre n, igual a 4 entre n multiplicado por i. Ahora f de x quedamos que vale 3x más 1. Entonces f de xy sería 3xy más 1, donde vean, pero yo sé cuánto vale xy. Xy vale 4n por i. Entonces en donde vea xy, sustituyo por 4 sobre n multiplicado por i. Es decir, f de xy sería 3 multiplicado por donde vea xy, sustituyo el valor de xy, que es 4 entre n multiplicado por i, y esto es más 1. Es decir, ¿cuánto vale? Son 12 sobre n y más 1. Ok, entonces ahora sí, yo puedo calcular el área para utilizando cualquier número de rectángulos. Sería la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f de xy por delta x. Esto es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, que es el número de rectángulos, f de xy. F de xy vale 12 entre n multiplicado por i más 1. Y ahora tendría que multiplicarlo por delta x. Delta x, ¿cuánto vale? 4 entre n por i. No solamente 4n, ¿no? Delta x vale 4 entre n. Entonces, vamos a borrar. Ahora sí, multiplicamos f de xy. F de xy vale 12i entre n más 1 multiplicado por el delta x. Delta x vale 4 sobre n. Tenemos delta x vale 4 sobre n. Entonces ahora de la operación, 4 sobre n no depende de i, por lo tanto puede salir de la sumatoria 4 entre n, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de 12n i más 1. Esto es igual a 4 entre n. Las propiedades de la sumatoria sería i igual a 1 hasta n de 12 sobre n i más la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de 1. Por las propiedades de la sumatoria. Entonces estos 4 entre n, vamos a trabajar nuestra sumatoria. Observemos 12 entre n, pasa lo mismo. 12 entre n no depende del valor de i, por lo tanto puede salir de la sumatoria, que es 12 entre n, la sumatoria desde i igual a 1
hasta n de i más esta sumatoria, una constante, la sumatoria, una constante desde igual hasta n simplemente es n por la constante, entonces este es n por 1. Okay. Entonces igual a 4 entre n multiplicado por 12 entre n. Ahora vamos a ver qué pasa aquí. La sumatoria de igual a 1 hasta n de i es n por n más 1 entre 2. Esto es n por n más 1 entre 2. Ajá. Más n. Ok, entonces aquí ¿qué es lo que hacemos? Pues simplemente hice las operaciones 4 entre n multiplicado. Esta n de aquí se va a ir con esta n de aquí, entonces solamente queda 12 multiplicado por qué, quedamos que esta n se iba con esta n, entonces queda n más 1 dividido entre 2 más n, ¿no? Ok, esto es igual a 4 sobre n multiplicado por qué, 12 entre 2, aquí solamente queda 6, n más 1 más n. Entonces igual a 4 entre n, que quedaría al hacer operaciones 6 por n, 6n más 6, que es el 6 por 1 más n. ¿Esto cuánto es? Queda 4 entre n de 6n más n son 7n más 6. Ajá. Entonces si nosotros quisiéramos dejarlo de una forma más simplificada, multiplicamos o dividimos todo entre n, quedaría 4 multiplicado por 7 más 6 entre n, o 4 por 7 son 28 más 4 por 6, 24 sobre n. Entonces, dependiendo del número de rectángulos que yo ocupe, para n rectángulos, este sería mi área, 28 más 24 sobre n unidades cuadradas. Entonces ahora, si yo quisiera calcular la altura, bueno, el área para un número infinito de rectángulos, es decir, yo ya no estoy haciendo una aproximación, estoy calculando el área total. Nosotros recordemos que mientras más rectángulos utilicemos, nuestra aproximación es mejor, se aproxima más a la parte, el área exacta, ¿no? Entonces, el utilizar un número infinito de rectángulos quiere decir ahora ya no hacer la aproximación como tal, sino calcular el número total o el área total de nuestra región en este caso. Entonces, si yo quiero calcular, recuerden que yo tenía que el área para un número o cualquier número de rectángulos es n, es la sumatoria de igual a 1 hasta n de f de xy por delta x. Entonces, si yo quisiera utilizar un número de rectángulos, es decir, calcular el área total, entonces lo que tendría que hacer es calcular el área
Ahora sí ya no sería una aproximación, sería el área total es igual al límite cuando n tiende a infinito de lo que yo he calculado, ¿no? De las sumatorias de igual a 1 hasta n de f de x y por delta x. En este caso nosotros recordemos que acabamos de calcular para este ejemplo en particular el área, dependiendo del número de rectángulos, era de 28 más 24 sobre n, dependía del valor de n. Entonces lo que tengo que hacer aquí pues es simplemente el límite cuando n tiende a infinito de ¿qué? De 28 más 24 sobre n. Entonces recordemos por las propiedades de los límites, esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de 28 más el límite cuando n tiende a infinito de 24 sobre n. 28 no depende de n, por lo tanto el límite cuando n tiende a infinito de 28 pues sigue siendo 28 más por las propiedades de los límites, el límite cuando n tiende a infinito, bueno, de una constante por una función que sí depende de n, pues simplemente c veces el límite cuando n tiende a infinito de esa función que depende de n. Por lo tanto, esta es una constante, 24 no depende de n, por lo tanto puede salir del límite, entonces queda 24 por el límite cuando n tiende cuando n tiende a infinito de 1 entre n. Nosotros recordemos que el límite cuando n tiende a infinito de 1 en n, esto es igual a 0. Por lo tanto, esto es igual a 28 más 24 multiplicado por 0, que es el valor del límite, y esto es igual a 28 más 0, que es igual a 28 unidades cuadradas. Por lo tanto, esta de 28 unidades sería, ya en una aproximación, sería el área total, el área exacta de esta región que yo calculo. Recuerden, mientras más rectángulos utilice para calcular la aproximación o para calcular el área, esa aproximación se va haciendo cada vez mejor, ¿no? Entonces aquí pues el área total, que en este caso sería de 28. Ajá.